Entiendo. Deja que se queda. Perfecto. Se ve bien la pantalla, muy bien. Buenas tardes, bienvenidos a los jueves de webinar de la Escuela Internacional de Posgrado. Somos una escuela de negocio que llevamos 10 años revolucionando el mercado, formando a profesionales en el área de tecnología de información. En este caso, el webinar de hoy está dentro del programa del máster de programación avanzada en Python, para hacking, Big Data y Machine Learning. Es un máster dual donde a nuestros estudiantes les ofrecemos la oportunidad de hacer prácticas en empresas y pueden salir con la titulación de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, además de nuestro título de la escuela. También tienen la preparación para la certificación PCAP, que es una certificación muy valorada en este mundo del Python y de Machine Learning e inteligencia artificial. Pues bien, paso a presentar a nuestro ponente, cuyo nombre es Javier Gómez Santos. Es ingeniero informático especializado en repositorio de datos, computación distribuida, streaming y data analytics. Actualmente trabaja en Cloudera como arquitecto de soluciones. Es profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid y preside al mismo tiempo la asociación Codernauts, donde dirige el Coder Dojo de Majadahonda. Y sin más, te devuelvo la conexión. Bueno, estupendo. Pues en primer lugar, dejarme que os dé a todos la bienvenida, que os habéis metido aquí a un webinar cuyo nombre no entra en ninguna pantalla prácticamente y sin embargo, a pesar de asustar, habéis decidido venir a ver qué es lo que pasa. Bueno, comentar brevemente que voy a compartir pantalla y que como estamos en Teams, en cuanto tengáis alguna cosa, como por ejemplo, ha dejado de verse la imagen o no te oímos, podéis pinchar el botón de levantar la mano y deberíamos enterarnos. Os intentaremos dar paso en la mayor brevedad posible. Como esto es un webinar, la intención es que si tenéis alguna duda, intentamos responderla al final del mismo, ¿vale? Bueno, dicho esto, voy a empezar a contar las cosas y como todo buen cuento hay que empezar desde unos orígenes muy pequeños. Y previo a eso, contaros un poquito qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a hablar del Big Data, pero vamos a hablar desde los orígenes del Big Data hasta la situación en la que nos encontramos. Y comentaremos un poquito qué herramientas se pueden usar para llegar a la zona en la que a día de hoy nos movemos y sobre todo qué problemas surgen en sistemas productivos que no nos permiten gestionar el dato tan bien como querríamos. ¿Cómo podemos solucionarlo? A fin de cuentas, lo que buscamos es eso, ¿vale? Como ya ha dicho la compañera, pues bueno, este soy yo, no voy a entrar en más detalles. Como esto está grabado, si tenéis interés, lo buscáis. Ahora mismo trabajo para Cloudera, que bueno, me dedico especialmente a estos sistemas distribuidos y bueno, pues no es algo nuevo, ya lo llevaba haciendo de unos cuantos años. Y aquí pues estoy haciendo más de lo mismo, pero pasándomelo todavía mejor, si puede ser. ¿Vale? Bueno, 3 grandes puntos. Vamos a hacer también una pequeña demo, así que esperar algo más interesante al final. Lo primero es una pequeña introducción. Como hemos adelantado, vamos a hablar de cosas que había antes del Big Data, algunas realmente bizarras. ¿Vale? ¿Para qué? Para poder dar un paso a las tecnologías open source que a día de hoy trabajan o casi todas las empresas usan para todas estas analíticas distribuidas. Y una vez que hayamos entendido un poquito cómo funciona todo esto, hablaremos del gran problema o lo que considero que es la asignatura pendiente en muchos entornos, que es el gobierno del dato. ¿Vale? Bueno, voy a ser muy breve. ¿Por qué he puesto un antes del Big Data? Porque creo que es importante entender cómo hemos llegado a donde estamos y sobre todo que esas ideas no son nuevas. Esto es aplicable a casi todo. Cuando oís hablar del machine learning y de las redes neuronales y todas estas historias, tener en cuenta que la mayoría de las cosas que se usan se inventaron en los años 80. La idea del perceptrón, que es la base de el equivalente a las neuronas en las redes neuronales, es de los años 60. ¿Vale? ¿Qué ha cambiado?
la potencia de cálculo que tenemos, las redes que tenemos, pero mucho de lo que hacemos son ideas que ya venían del pasado. El Big Data tiene esa misma característica. Hay una primera parte que a mí en primero de carrera me machacaron a muerte, que era divide y vencerás. En aquel momento el divide y vencerás era si tienes un problema muy grande, divídelo en problemas más pequeños. La idea era que tú hicieras un programa y ningún fragmento del programa ocupase más de una página. Esto es extrapolable a muchos sitios. De hecho, la frase me parece que viene de la antigua Roma, que era divide y conquista. Divide al enemigo para poder conquistarlo. No lo conquistes de golpe. Aquí veis un ejemplo en el que se hace una ordenación en la que vamos cogiendo fragmentos cada vez más pequeños de ese array de datos para hacer una ordenación de un conjunto más pequeño que luego vamos mezclando. Esto nos vendrá muy bien para ilustrar luego cómo trabajamos en los sistemas distribuidos. No podía dejar de contar una idea que parece realmente absurda, pero que se usaba también hace unos cuantos años, el hacha. El hacha era un programa para cuando tú necesitabas copiarte algo que no entraba en un disquete, recordemos 1,44 megas, lo que hacías era dividirlo en fragmentos más pequeños de 1,44 megas para poder copiarlo en varios disquetes. El hacha sencillamente troceaba y recomponía. Y esta idea que todos recordaréis, sobre todo si tenéis mi edad, porque la necesitáis para muchísimas cosas, sigue siendo una idea muy buena que usaremos luego en el mundo del Big Data. Otro punto importante, que me parece también crítico, el inicio del grid computing. ¿Qué era esto del grid computing? En los años 90 se dio la situación en la que había ya muchos ordenadores personales, muchos, y la mayoría de ellos estaban apagados a casi todas horas. La gente usaba su ordenador a lo mejor 1 o 2 horas al día, con lo cual tenías un montón de ordenadores que no hacían nada la gran mayoría del tiempo. Se empezó a hablar de que podían alquilarse recursos que incluyeran incluso ordenadores personales. Y con esta idea, en realidad surgió un proyecto que era la búsqueda de vida extraterrestre alienígena, el proyecto SETI. El proyecto SETI era esto que veis aquí, un salvapantallas que cuando dejabas de usar el ordenador te saltaba y se dedicaba a investigar las señales del radiotelescopio de Arizona en búsqueda de vida alienígena. Fijaros qué cosa más chula. Tú tenías, imaginaos yo, con 13, 14, 15 años, yéndome a casa y viendo que esto estaba funcionando y diciendo, no, estoy buscando vida extraterrestre, esto está muy bien, ¿vale? Esto es perfecto. Pues el proyecto SETI hacía eso. Pequeños fragmentos de datos cuyo cómputo llevaba muchísimo tiempo. Esto es el origen de la computación distribuida. Te doy un pequeño fragmento de datos que cuesta mucho procesar. En nuestros supercomputadores a lo mejor lo hacemos en 8 segundos y tú tardas 1 hora. Pero es que sois muchas personas haciendo esos fragmentos. De hecho, cada fragmento se daba a varias personas porque no todo el mundo lo acababa de procesar. Bueno, fijaros que hemos hablado de cosas que no son unas ideas totalmente alocadas. Tienen mucho sentido. ¿Cómo puedo trocear un programa para que me cueste menos? ¿Cómo puedo trocear un fichero muy grande para que me entre en disquetes más pequeños? ¿Cómo puedo aprovechar varios ordenadores para hacer una tarea conjunta? Bien, he dado muchas charlas de Big Data, pero nunca había empezado por aquí. Y esto me parece muy interesante. Porque ahora vamos a poder hablar de las tecnologías en las que se sustenta todo esto. Y para ello, vuelvo a tener que hablaros de algo del pasado, cómo funciona un puñetero disco duro. Concretamente, lo que estamos viendo aquí es la estructura de un disco en un System 5, un Unix, y un disco está dividido en 2 áreas, la tabla de inodos y los bloques de datos. Esta es la razón por la que cuando formateáis vuestro flamante disco de 1 tera, no llega a aparecer 1 tera, porque parte de la información que se va a guardar en el disco no son los datos que van dentro de los ficheros, son los metadatos. Los metadatos es ese nombre de fichero, esa información sobre quién es el propietario, qué permisos tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la tabla de inodos. La tabla de inodos guarda la metainformación. Y el resto del disco son fragmentos de un tamaño determinado en el que se va guardando tu archivo. Si tú quieres leer un fichero, lo que haces es ir a la tabla de inodos y decir, ¿en qué bloques puedo encontrar mi dato? Y te dice, pues en el bloque 7, bloque 28 y bloque 56. Y tú te vas al bloque 7, al bloque 28 y al bloque 56, los juntas y tienes tus datos.
En realidad es un poquito más complejo el System 5, porque algunos de los bloques podían usarse para guardar posición de otros bloques y así hasta 3 niveles. No vamos a meternos en esos berenjenales, pero la idea queda clara. Hemos separado la metainformación, lo que no es dato per se, del dato, que es lo que realmente trabajamos. Y sin embargo, aunque nunca le prestamos atención a esa metainformación, es lo que nos permite acceder a ello, es lo que nos permite que un usuario pueda leerlo y otro no. Y no le estábamos poniendo foco hasta ahora, ¿vale? ¿Por qué os he contado cómo funciona un disco? Porque Hadoop usa el Hadoop Distributed File System, que no es otra cosa que un hijo del paper que sacó Google en 2003 en el que hablaba de su sistema de ficheros distribuidos Google File System, que dijeron, vamos a traducir cómo funciona un disco, pero entre muchos ordenadores. Vamos a tener un ordenador que voy a llamar el NameNode, que lo único que hace es guardar en su memoria información del fichero, pero no información cualquiera, solo la metainformación. En este ejemplo, estáis viendo que yo tengo un fichero que ocupa 300 megas. La información del fichero se va a guardar en el NameNode, el nombre del fichero, file.gz, el owner, que yo le he llamado John Doe, y los bloques que lo forman. Y aquí viene una trampa. Como este era un fichero de 300 megas, yo no quiero copiar todo el fichero a un solo nodo. De hecho, he puesto 300 megas, pero esto podría ser un fichero de 4 teras. Un fichero de 4 teras no entra en casi ningún disco duro. ¿Os acordáis que hablamos del hacha? Pues esto es lo mismo que vamos a hacer. Vamos a trocear ficheros muy grandes en fragmentos más pequeños. Y estos fragmentos los vamos a distribuir por los distintos discos. Esto funciona exactamente igual que un disco duro normal. Pero ahora, la metainformación, le guardé en una tabla de nodos, está en un servidor que se dedica exclusivamente a tener la metainformación. Y los fragmentos que forman el fichero se distribuyen entre distintos nodos. Como veis, de hecho, el fragmento 1 está en el nodo 1 y 3, el 2 en el 2 y el 3. Hemos copiado 2 veces cada dato, porque ya que hacemos las cosas, vamos a hacerlo bien, vamos a evitar perder información. ¿Qué pasa si ahora mismo se nos cae el nodo que hay en medio? Que ya no podemos leer el bloque 2 ni el bloque 3 de él, pero por suerte, ambos bloques estaban a su vez en otros nodos, ¿vale? Esta es la idea del sistema de ficheros distribuido, y esto tiene muchos nombres a día de hoy porque Amazon tiene su S3, Azure tiene su Blob Storage y luego tiene el Data Lake. Nosotros tenemos Ozone. Son iteraciones sobre esto mismo. Mejores, pero la idea es la misma. Lo hemos mejorado para liberar de información, de parte de la información al NameNode. Hemos creado contenedores para que guarden parcialmente la metainformación y esto se puede distribuir. Pero la idea es la misma. Vamos a coger un fichero grande y lo vamos a trocear en ficheros pequeños. ¿Qué pasa si me quedo sin disco? Que puedo añadir más ordenadores. Puedo escalar. Un concepto muy sencillo y fijaros lo que nos ha dado. Con esto podríamos tener un almacenamiento infinito. No es realmente infinito porque está limitado por la memoria de ese NameNode. ¿Vale? Pero bueno. Muy bien. Hemos conseguido distribuir la información. ¿Qué es lo que pasa? Que a día de hoy, si hemos distribuido la información, lo que tiene sentido es que para procesar un fichero no tengamos que recomponerlo primero. Lo que tiene sentido es que primero trabajemos con cada fragmento, ¿vale? Cuando se estaba todavía no diseñando Hadoop, todavía se estaba con el proyecto de Apache Nutshell, ¿vale? Se empezó a trabajar con este sistema de ficheros distribuido y estaba muy bien hasta que tenías que hacer algo. Si tenías que trabajar con un fichero muy, muy grande, tardabas mucho tiempo. Así que se creó, bueno, se creó no, se inspiró en la metodología de programación que diseñó Google que se llamaba MapReduce. MapReduce lo que hacía era dar una vuelta a la forma de programar. Vas a trabajar en 2 fases. La primera es distinguir y preparar los datos que quieres procesar y luego vas a agruparlos y reducirlos, ¿vale? Bueno, esto es un ejemplo. Imaginaros que yo tengo un fichero que tiene, bueno, por cierto, este row 1 y row 2 debería ser key1 y key2. Lo he puesto mal, ¿vale? Imaginaos que este fichero tiene una serie de datos, key1, v1, key2, v2, key1, v3. Esos son los datos que tiene mi fichero, ¿vale? Los voy a leer
los voy a leer con mi metodología MapReduce y voy a extraer de ellos cierta información. En este caso, de la primera fila, que ya he dicho que tenía que poner key 1 y key 2, extraigo 3 datos. Key 1 con el valor 1, que era el asociado, key 2 con el valor 2 y key 1 con el valor 3. Esto es el map. De cada dato individual extraigo una clave y un valor. En este caso muy sencillo, la clave es un string, el valor es un número. A partir de ahí, los reenvío en función a su clave para que todos los datos que tienen una clave común acaben en un nodo común. Fijaros que cada una de estas filas podría haber sido procesado por un nodo distinto. No necesitan saber qué hermanos tienen. La transformación de fila a tupla clave-valor se puede hacer de forma independiente. La distribución se hace de forma independiente y el cálculo para todos los elementos de una clave, en este caso sumarlos, también se hace de forma independiente. Para aquí 1 recibo el valor 1 y 3. Bueno, pues hago la suma. 1 y 3, 4. Para aquí 2 solo recibo el valor 2. Bueno, pues hago la suma de 2 que me da 2. Esta es la base de la metodología con la que se empezó a trabajar en Hadoop, ¿vale? Y esto tenía una ventaja, que igual que podías escalar el número de nodos para tener más bloques, podías escalar el número de procesos que había en tu clúster trabajando con cada bloque. Podías tener un proceso por bloque. En el fichero que hemos puesto de ejemplo, con 3 bloques, podríamos procesar 3 bloques al mismo tiempo. Podríamos tener 3 instancias en nodos distintos haciendo este trabajo. Oye, estupendo. Lo único que tuvieron que diseñar un método para gestionar los recursos que no eran en disco duro. Bueno, necesito tanta memoria RAM, voy a usar tantos procesadores. A eso se le llamó, bueno, originalmente se le llamó MapReduce, en realidad. Luego se le llamó YARN, Yet Another Resource Negotiator, otro negociador de recursos más. ¿Vale? Hemos cogido un montón de ordenadores, los hemos juntado y hemos usado el HDFS para ser capaz de distribuir la información entre todos los discos duros y que virtualmente parezca un único disco duro. Hemos decidido que vamos a usar una metodología llamada MapReduce. Así que hemos instalado otra cosa que se llama YARN, que va a gestionar los procesadores y la memoria RAM. De puertas afuera, nosotros, cuando hemos juntado estos dos elementos, este Hadoop es el equivalente a que tengamos una especie de mega ordenador único que tiene un único disco duro, que yo llamo HDFS, y que tiene el YARN, que es el frontal de mi ordenador donde me permite mandar los procesos. Este es el core del Big Data. Esto es lo más antiguo que tenemos. Y a partir de aquí ha ido creciendo todo. Hubo unos personajes que dijeron, esto está muy bien, la metodología MapReduce, pero obliga a que primero se haga toda la fase de mapeo y luego toda la fase de reduce. Y hay muchos procesos que no siguen esta metodología. Vamos a dar una vuelta de tuerca. Y decidieron crear Spark. Spark es un sistema similar en muchos aspectos a lo que vemos en MapReduce, pero que permite funcionar de forma asimétrica. Puedes tener unos nodos realizando unas tareas y otros realizando unas tareas completamente independientes para una misma finalidad. Y sobre todo, lo que evitan es pasar siempre por el disco duro. El MapReduce, cada fase, lo que generaba lo volcaba al disco duro y la siguiente fase lo volvía a leer de ahí. Con disco duro me refiero a HDFS. Spark, sin embargo, aprovechaba la memoria RAM. Fijaros este ejemplo de Spark de aquí, ¿vale? Spark se basa en una cosa llamada RDD, Resilient Distributed Dataset, que os voy a decir qué es lo que significa. Array muy tocho partido en cachos. Es el término técnico, ¿vale? Porque esto es lo que hace. Lo único que tiene es un montón de información que ha distribuido entre los distintos nodos. A la izquierda del todo veis cómo tengo un RDD, este array muy grande, que concretamente tiene datos string e int, pero podría tener el dato todo lo complejo que queráis. De puertas afuera esto es un array. Y yo lo he distribuido entre 3 nodos, ¿vale? Un fragmento del array está en este nodo 1, Juan y Ana. Otro fragmento está en este nodo 2, Marcos, Julio y Talía. Y el último está en el nodo 3, Miguel, Sandra y Beatriz. A partir de ahí yo puedo hacer operaciones que trabajen, al igual que en el MapReduce, de forma independiente en cada fragmento. Y el primer nodo le voy a hacer un filtro que se va a quedar solo con aquellos elementos cuyo valor sea mayor o igual que 18. Esto se puede hacer en paralelo en cada nodo. El primero aplica sus elementos y ambos pasan. El segundo aplica esta transformación y solo pasa uno. Y el tercero aplica esta transformación y pasan 2. Cada fragmento se ha convertido en un nuevo fragmento que sigue en el nodo donde estaba. Hemos evitado hacer un shuffle, redistribuir la información. Spark
de media va entre 10 y 100 veces más rápido que Hadoop. Porque normalmente muchas operaciones son iterativas y evitar pasar por el disco para escribir y leer nos ahorra muchísimo tiempo. Oye, fijaros en qué poco hemos empezado a dar una vuelta de tuerca a todo lo que hay. Sobre todo Spark ya está preparado para conectarse, leer y escribir en un montón de sitios. Y esto nos lleva a otro punto interesante. Vale, nosotros tenemos un disco duro gigante, pero no voy a meter ahí nada más que vídeos y canciones. Voy a meter datos y voy a tener que trabajar con esos datos. Tener que hacer un programa que tenga que leer esos datos de disco, entenderlos, traducirlos para que me permita trabajar es un engorro. Hay alternativas. Hive, por ejemplo, es un engine que me permite tratar los ficheros que tenemos en nuestro disco duro como si fueran tablas de una base de datos. Y no hay mucha magia. Imaginaros que he guardado un fichero CSV separado por comas. A Hive le voy a decir, trata este fichero como una tabla que tiene estos campos de tal tipo. Y yo voy a poder lanzar queries de SQL y él por debajo me va a traducir esto para poder atacarlas. En las versiones iniciales, ¿sabéis qué usaba por debajo? MapReduce. Después empezó a usar Spark y TED. Ahora tiene un engine propio llamado LLAP. ¿Veis cómo esto va empezando a crecer y cada vez nos da más funcionalidad? MapReduce era la base. Jar nos permitía redistribuir los recursos. Spark es una forma nueva de trabajar. Hive nos permite acceder por SQL a nuestros datos. Resulta que Spark se conecta a Hive tanto para leer como para escribir. Empezamos a tener un mundo muy grande. Perfecto, sabemos cómo tratar los datos, cómo se guardan los datos, sabemos cómo procesarlos, cómo analizarlos mediante Hive y mediante Spark. Pero ¿y la ingesta? Yo voy a ingestar datos a mi clúster de dos formas distintas, en realidad de muchas, pero como no tengo tiempo infinito, voy a contaros dos. La primera es Kafka, que tiene este nombre por el prolífico escritor, ¿vale? Frank Kafka. Y lo único que hace, y fijaros, volvemos a lo de siempre, no es una idea increíble, es tener unas colas de mensajería. Colas, ya está, esto es todo. Kafka es un sistema que te permite mandar y recibir mensajes. ¿Qué es lo que pasa? Que es muy escalable. ¿Por qué? Porque Kafka no está en un único nodo, puede estar en muchos. Y para poder escalar, lo único que hace es partir esa cola en muchas particiones, que es el nombre de cada fragmento de esa cola, para poder escalar. Es decir, yo puedo tener los mensajes que envío a Kafka a la cola, cola 1, puedo tenerla en 4 nodos distintos. Llegará a un nodo o a otro. Y esta es la forma en la que tengo de trabajar. Y a la hora de leer, yo estaré leyendo de una partición de 2, de 3 o de 4. Si yo necesito muy pocos recursos para leer los mensajes que llega, yo levanto un único proceso y estará leyendo de todas las particiones de esa cola de mensajes. Si necesito más procesos, levantaré un segundo o un tercero y automáticamente cada uno se quedará con uno de esos bloquecitos, una de esas particiones de esa cola de mensajería. Perfecto. ¿Hay límite? Efectivamente. Si yo tengo más procesos que particiones, no encuentro mejora. El máximo de elementos que pueden estar leyendo es equivalente al máximo de particiones. Pero la idea es básica. Tú escribes y acabará en una partición de un topic. El topic que tú digas, pero la partición a priori no la controlas. Spoiler, en realidad se puede controlar y puedes decirlo a mano, pero olvidemos esa parte. Y los consumidores se conectan a un topic y a una, 2, 3, 4 o todas las particiones que sea que el broker de Kafka se lo distribuye. Otra vez spoiler. Bueno, en realidad podría decir que me conecto a una partición específica. Vale, vamos a dejarlo de lado, que esto era una introducción. ¿Vale? Perfecto. Tengo una forma de enviar mensajes con una latencia muy baja. Concretamente, puedo estar mandando cada clic que se hace en una página web, cada vez que alguien mueve el ratón, cada vez que alguien interacciona con mi aplicación. Yo puedo estar gestionando el Clash Royale y las batallas completamente con topics de Kafka. Cada vez que un usuario está haciendo algo, yo lo mando al topic de acciones y tendré un proceso que esté leyendo eso, tomando una decisión y mandándole a los jugadores qué es lo que ha sucedido. Y esto puede escalar, porque yo puedo añadir más brokers que gestionen más particiones para los topics y todo va a ir bien. ¿Qué pasa si yo necesito hacer flujos de ingesta un poco más complejos? También tengo otro proyecto open source que me lo permite, porque, como ya os hemos dicho al principio, todo esto son tecnologías open source. Podéis montar todo esto en vuestra casa. Yo monto esto en mi casa. Es divertido. Lo puedes hacer. Nifi
es otro de estos software. Te permite, mediante cajitas, enganchar con distintos sistemas. En este caso, pues bueno, he puesto una imagen muy básica, pero yo podría enganchar, por ejemplo, a un sistema SFTP externo, decir que cada 4 horas me traiga los ficheros que encuentra ahí a mi disco HDFS, ese sistema distribuido. O puedo estar leyendo automáticamente de un topic de Kafka para que me guarde esto en una tabla de Hive. Ostras, no está mal, ¿verdad? Pues nos quedamos en las puertas, porque tenemos muchísimos más elementos. Tenemos Ozone, que es el nuevo disco que estamos usando ahora mismo en Cloudera, que también es un proyecto open source. Tenemos Druid para procesar time series. Tenemos Kudu, que es columnar, muy buena para analíticas, pero también nos da muy buenos resultados con bases de datos operacionales. Tenemos Solar para búsquedas de textos. Scoop para integrar con bases de datos relacionales clásicas. Flink para procesamientos de streaming. HBase, una column family para también hacer gestión de datos. Cloudera Impala para atacar de forma distribuida con muy baja latencia a los datos que tenemos almacenados en nuestro HDFS, y no me entraban más aquí, pero hay todavía muchas más. ¿Vale? Uf. ¿Qué pasa? Que cuando habéis oído alguna vez un refrán que me encanta, que es: si quieres saber la hora, necesitas un reloj, pero si quieres tener dudas, necesitas dos. En los sistemas clásicos en los que teníamos una base de datos, un nodo servidor, no había problema. Todos teníamos muy claro qué era el dato que buscábamos, dónde buscarlo, dónde encontrarlo. Pero esto, a día de hoy, ya no es posible. Estamos hablando de que un clúster muy normalito tiene 50 nodos trabajando, cada uno con distintas instancias de distintos procesos. Se han distribuido datos que unos están en Hive, otros se han ido a Kudu, otros están en HBase, otros están... Esto es un Cristo. ¿Cómo podemos gestionar todos esos datos? Pues bueno, si eres un mago blanco como Saruman, este hombre tan noble que intentó defender perfectamente la comarca, estoy de broma, sé que era el malo. Pero Saruman tenía un Palantir. Saruman era capaz de verlo todo. ¿Qué hacemos nosotros? Pues nosotros, por suerte, a día de hoy, también tenemos herramientas open source que nos van a permitir trabajar haciendo una visión unificada de los metadatos que tenemos. Porque, y esto es muy importante tenerlo claro, los datos es lo que guardamos, pero el acceso a los datos siempre pasa por los metadatos. Hay que saber el nombre de la tabla, hay que saber el campo que voy a coger, hay que saber el nombre del fichero, hay que saber su ruta. Así que, ¿qué os parece si hacemos una trampa? Vamos a obligar a que todos estos procesos, cada uno que funciona de una manera distinta, tengan que pasar por un mismo edificio, por una misma burocracia para hacer cualquier cosa. Y esto nos va a permitir tener un dato de calidad y ser capaz de gestionar los ciclos de vida de nuestros datos. Y esto es muy importante, ¿vale? Nos va a dar la habilidad de ver cómo ha evolucionado nuestra información, de saber de dónde ha venido un dato y gestionar los accesos al mismo. Aquí tenemos dos herramientas. Una es Atlas. Apache Atlas es un catálogo de datos que nos va a permitir consultar de dónde viene la información que tenemos. Y Apache Ranger, que está perfectamente integrado con Apache Atlas, lo que nos va a permitir es gestionar quién y bajo qué condiciones accede a un dato. Y gestionarlo hasta un nivel en el que yo puedo decir que tú puedes ver esta tabla, pero solo unas filas en concreto. O mejor todavía, y es parte de la demo, empezar a hacer que cuando etiquete un dato como sensible, esa información se arrastre y no pueda verse ni en el dato original ni en cualquier heredero. Para, por ejemplo, proteger algo que a día de hoy es muy importante como la GPDR. ¿Vale? La ley de protección de datos que tenemos en toda Europa. ¿Vale? Este es un quebradero de cabeza. Y un buen gobierno del dato nos puede ayudar a resolverlo. Atlas vuelve a ser una idea sencilla, pero bien implementada. ¿Vale? Bueno, esto es el esquema de cómo va Atlas por dentro. No nos interesa mucho. Nos interesa la trampa. ¿Por qué Atlas funciona? Pues porque lo que tiene son unos hooks, una especie de
chivatos, como el tío que está en la cárcel y que se va junto al alcaide y le dice, los presos de la 17 van a intentar escapar esa noche. Atlas hace lo mismo. Tiene una serie de hooks, concretamente en el MetaStore. Cada vez que alguien va a leer o escribir en una tabla, él coge y se lo chiva al alcaide y le dice, cuidado, este proceso va a leer de esta tabla. Y cuando alguien va a escribir, le dice, cuidado, este proceso va a escribir esta tabla. Ya sabe quién está accediendo a los datos y quién los está creando. Pero es más, pone chivatos en el resto de procesos, en HBase, en HiServer, en Impala, en Spark, en Nifi, en Scoop, y te puedes crear tus propios hooks. ¿Por qué? Porque lo que quieres es ver por dentro lo que hace el proceso y ser capaz de saber no solo cuándo se creó una entidad o quién la creó, sino ser capaz de conocer de dónde viene realmente ese dato. Pon chivatos. Vamos a llamarlos hooks porque está muy feo llamarlos chivatos, pero son chivatos. Una vez que nosotros somos capaces de tener esto, vamos a ser capaces de buscar nuestros datos. Bien, Ranger, por su lado, nos va a permitir saber quién accede a qué dato. Cada vez que alguien va a consultar un dato, pregunta a Ranger, ¿tengo permisos para hacer esta operación? Y Ranger dice, no o sí, porque tienes esta condición concreta que te lo permite. Y nos permite no solo hacer accesos sencillos de puedes acceder a esta tabla, sino puedo hacer filtrados a nivel de filas o incluso filtrar columnas o cambiar los datos porque existen ciertas condiciones que no te permiten ver estos datos al completo. Voy a poneros un ejemplo muy claro. ¿Qué pasa con una tarjeta de crédito? ¿Tú quieres que todos los usuarios de tu base de datos sean capaces de ver la tarjeta de crédito? Probablemente no. Pero necesitas que en tu call center sean capaces de ver parte de la información, porque tienen que preguntar, ¿es la tarjeta acabada en 3447? Puedo poner una política que, a pesar de que el dato esté guardado completo, solo pueda ser accesible por el personal de los call centers viendo los últimos 4 dígitos. ¿Y por qué esto va a funcionar muy bien? Porque va a enlazar con Atlas. Hemos conseguido crear un dato de calidad en el que podemos ver de dónde viene cada dato y que nos permite gestionar los accesos a la información. Y eso gracias a Ranger. Y como no vamos muy sobrados de tiempo, os voy a enseñar un poquito qué es lo que tenemos. En primer lugar, os voy a enseñar de dónde vamos a partir. Tenemos 5 tablas: Pokémon Info, Pokémon Abilities, Pokémon Base Stats, Pokémon Types y Pokémon Weakness, que no son nada más que información de los Pokémon. Diréis, oye, esto no parece un negocio real. No, son datos de mentira para hacer esta demo, no os sorprendáis. No suele haber muchos clústeres dedicados al uso de los Pokémon. Aquí está la información, espero que la veáis bien. El punto importante es que toda esta información se ha creado mediante un procesito que coge y me crea una tabla externa con la descripción que yo le digo, apuntando una ruta de mi disco HDFS. Bueno, en concreto esto es un S3, está en Amazon, ¿vale? Pero es donde lo tenemos montado en Cloudera ahora mismo. Podemos montarlo en más, pero este concreto está ahí. Bueno, si yo me voy a mi querido Atlas y busco información, fijaros, Pokémon Weakness es una tabla, Pokémon Base Stats, Pokémon Abilities, Pokémon Types, Pokémon Info, que aquí me falta una N, pero ya es tarde para ponerla. Esto es Atlas. Atlas te permite hacer búsquedas por todos los tipos de entidades, pero los centraliza. Da igual de dónde venga. Vienes de Kafka, vienes de Impala, vienes de un modelo de Machine Learning, vienes de Ozone. Ozone es el otro, es el HDFS, este que os he contado. ¿Vienes? Pues mira, quiero que me digas concretamente tablas de Hive. Búscalas. Y él me va a decir, pues mira, estas son las tablas de Hive que te he encontrado. Se toma su tiempo porque le gusta el drama. Y aquí tengo mis datos. Y yo puedo pinchar en, por ejemplo, en Pokémon Info y decir, oye, ¿de dónde vienes? Y él me dice, ah, pues mira, yo soy esta tabla. Estos son mis datos. Concretamente se me creó en este proceso y esto viene de esta ruta concreta de un disco de Amazon Web Service, de Amazon S3. Esta tabla se ha creado a través de este disco, bueno, perdón, de esta carpeta que hay en este disco, de la información que hay aquí. Y tan ricamente, bueno, por ir ahorrando tiempo, dejarme que vea aquí, os voy a dejar lanzado el primer paso. Aquí ya había lanzado previamente la creación de estas tablas, ¿vale? Por eso ya me aparecen, pero es que si no, no me daba tiempo. ¿Vale?
tengo esta información. Bueno, voy a hacer una transformación. Este first step va a hacer una transformación y quiero que veáis que a pesar de que la primera query era básicamente una query SQL, esta segunda estoy leyendo de una tabla, pero haciendo, pues bueno, unas transformaciones mediante, voy a hacer esto un poquito de zoom, mediante pues el API de Spark, ¿vale? Fijaros, hago un group by, un AGG, un alias, taca, taca, taca. Y hago esto por mi cuenta. Y en el second step, pues bueno, en este caso sí, que voy a coger y voy a realizar una query para hacer una nueva transformación, ¿vale? Bueno, nos quedamos con este first step. ¿Qué va a pasar? Que esto que acabo de lanzarlo se tomará, vamos a ver cuál es la media de minutos, unos 3 minutos va a tardar en ejecutarlo, ¿vale? Vamos a ver que está ahí lanzándose. Bueno, toca un poco de... Si queréis ir preguntando es muy buen momento porque ahora quiero enseñaros esto mientras se van lanzando los eventos. Me parecía que perdía mucho si lo dejábamos ya lanzado, que lo tenía esta mañana con todo ya hecho. De hecho, fijaros que si vamos aquí dice que hay 23 tablas, lo que pasa es que el resto las había borrado. Las puedes buscar a pesar de estar borradas. Oye, esto funciona, por cierto, a nivel de campo, ¿vale? ¿El campo name de dónde viene? Pincho en el campo name. ¡Papán! El campo name tiene, pues no tiene lineage. Este campo acaba de aparecer nuevo. Es verdad. Es lógico que aparezca de la nada porque es la primera vez que aparece este campo. Me lo he traído de un fichero, lo he generado nuevo. ¿Vale? Voy a hacer una cosa adicional. Voy a añadir una clasificación. ¿Qué es una clasificación? Pues que yo le voy a poner una etiqueta a mi dato. En este caso, sensitive data. Oye, bueno, fijaros que yo cuando creé este tipo de etiqueta me obliga a añadir información adicional. Cada vez que yo pongo una etiqueta, me olvida de añadir unos atributos porque yo en el momento de crearla así lo quise. Y tiene una opción muy interesante que es propagar. ¿Vale? Bueno, voy a añadirle esta etiqueta. Vamos a ver cómo va esta otra ejecución. Anda, bien, está lanzándolo. Lleva 1,6 minutos. Bueno, voy, por ahorrar tiempo, voy a ir preparando el paso 2. Y me la juego. Voy a lanzarla antes de que haya acabado el primero. Estoy loquísimo. A ver si no me he ido muy rápido. Bueno, esto tiene pinta de ya estar acabando. Vamos a revisar qué nos hacía ese first step. Nos creaba una nueva tabla llamada Pokémon Abilities Groups. Para que entendamos qué sentido tiene esto, voy a ver en primer lugar qué datos tenía la tabla Pokémon Abilities. Eso sí, lo voy a poner bien. Oh, pues mira, me venía el ID del Pokémon y la habilidad que tiene. Muy bien. ¿Habrá acabado ya el paso 14? Yo creo que por ahí. Voy a darle a recargar a ver si me aparece el... No, todavía no ha acabado. Madre mía, qué momento de tensión. Nada, si llevamos ya casi los 3 minutos que tarda este proceso en generar la nueva tabla. Mira, ahí está. ¿Qué nos va a hacer esto? Pues este proceso lo que nos ha hecho es agrupar en una sola. A ver si lo veo. Espera. A lo mejor le he dado muy rápido y todavía no tenía los datos puestos.
Bueno, bueno, claro, nos lo va a sacar. Nos ha guardado internamente un array con todas las habilidades juntas. ¿Vale? Bueno, perfecto. Vemos que ya tenemos una nueva tabla. El segundo paso va a crear otra más que se va a llamar Pokémon Abilities with Name, en el que ha puesto nombres a los Pokémon. ¿Vale? Bueno, para que esto no se haga demasiado lento, voy a hacer lo mismo que antes. Voy a enseñaros un poquito en qué consiste el tercer paso. El tercer paso va a coger, a ver si lo encuentro, third step, y pues bueno, nos va a agrupar también los tipos de Pokémon, lo vamos a ir lanzando. Y mientras que esto se lanza, ahora puedo volver a Atlas, recargar la nueva tabla que ha aparecido y ver ahora qué pasa con el lineage del dato. Bueno, Hive Table, la busco, Pokémon Abilities Grouped, aquí está. Fijaros, esta tabla viene de esta tabla que se había creado anteriormente en este proceso, que es la que había, bueno, no es la que habíamos visto, pero como veis, empieza a tener un sentido el cómo viene cada dato. ¿Vale? Esta tabla de aquí vino de este proceso, que leyó de esta tabla, que leyó de este disco. Y bueno, esto si os interesa saberlo, es la zona en la que habríamos añadido nuevas filas a esta tabla en caso de haberlo hecho de forma manual. Pero oye, que es que yo puedo pinchar en un valor concreto y preguntar por de dónde viene este dato. En concreto he pinchado en Pokédex Number y si me voy al Lineage me dice, cuidado, este Pokédex Number viene de esta tabla. Y esto que veis aquí en rojo es porque ya ha acabado el otro proceso y dice, y este dato que viene de esta tabla, a su vez se usa en una tabla que viene aquí. Esto quiere decir que el siguiente proceso ya ha tenido que acabar. Y efectivamente, el Pokémon Abilities with Name. Ahí está. ¿Vale? Bueno, tenemos el paso 3, que de media también está alrededor de los 3 minutos. Vamos a dejar que esté un poquito más avanzado y lanzo ya el paso final. El punto importante es que todos estos datos están relacionados, se crean uno en base al siguiente. Y esto nos va a permitir dejarme que os enseñe esta tabla de aquí. Uno de sus campos es el campo name. Y el campo name venía de un campo name al que le había puesto una etiqueta. ¿Y qué pasa aquí? Esta etiqueta se ha propagado. A pesar de haberla puesto en este campo, como el sistema es capaz de ver que este campo viene como resultado de propagar el dato que había leído y que tenía una etiqueta, me la propaga. Si yo ahora pongo una política que no me permite leer correctamente este dato, se va a aplicar a esta. ¿Vale? Bueno, vamos a ver cómo va nuestro job antes de lanzar el siguiente. Venga, yo creo que ya nos la podemos jugar. No le debe quedar mucho. Paso final. Voy a planificar para que se lance el proceso que queda. Y os lo voy a enseñar para que veáis que, pues bueno, me voy ahora mismo al fourth step y aquí veis, es una tabla que se va a crear uniendo un montón de campos, con un montón de tablas, con un montón de join. Se va a llamar Pokémon 360. Oye, perfecto. Dicho esto, a ver cómo va este paso. Nada, ya debe estar acabando. ¡Hala! El paso 3 acabó. Pero vamos a ver si ahora nos aparece ese dato. Voy a recargar las tablas. Y era Pokémon Types Grouped. Ah, pues mira, ya está aquí. Muy bien. Vuelvo a los resultados. Y ya estoy lanzando el paso final. Vamos a ver cuánto tiempo suele pasar el paso final. Bueno, pues entre 1,6 y 3,6 minutos. Momentos de tensión para ver si todo acaba como nosotros queremos. Bueno, voy a ir haciendo algo. Fijaros. Voy a leer la tabla
Pokémon Info, que nos traía la información básica de los Pokémon. Voy a poner un limit 3. Entre otros, el nombre. ¡Hola! Ya lo he liado. Fuera. Aquí. El nombre. Voy a decir que solo quiero que salga el Pokédex number y el name. Y aquí los tengo. Y ahora es el momento en el que yo decido aplicar una política en la que quiero que cualquier elemento marcado como sensible no sea visible pues por mí en este caso. Bueno, voy a aplicar una política. Me vengo aquí y digo, quiero aplicar una política de enmascaramiento. Añadir nueva política, le pongo un nombre, no sensitive data. Y le digo que esto se aplica a sensitive data. Cualquier elemento que tenga sensitive data aplicará esta política. Podría añadir un rol, un grupo, pero me voy a añadir a mí mismo, J. Santos. Bueno, esto va a ser para cuando yo haga un select. No me deja, bueno, da igual. Add más type. Y lo que voy a hacer es, a ver qué. Bueno, pues no lo había añadido el select porque lo he hecho muy rápido y ni siquiera había leído. Perdonad. Le voy a decir que me lo hashe. O que me muestre los 4 primeros o los 4 últimos. En este caso, hashear porque se va a ver muy claro si funciona. ¿Vale? Eso sí, puede tardar unos 20 segundos en replicarse la política en el resto de nodos. Vamos a dar unos segundos y vamos viendo cómo va nuestro otro proceso. Mira, el paso final ha acabado. Si esto es cierto, yo ahora, al cargar los elementos, bueno, política creada, vamos a darle unos segundos. Tengo esta tabla Pokémon 360 que si me voy a Lineage, fijaros qué complejo. Esta tabla viene como join de esta tabla, que a su vez venía como join de estas otras dos tablas y de esta tabla que venía como un producto hecho de esta otra. Fijaros qué complejidad. Pero no solo eso, sino que dentro de esta tabla tenemos el campo nombre que debería haber arrastrado una etiqueta. La tabla no tiene la etiqueta, lo tiene el campo, solo el campo nombre. Si me voy a Lineage me dice, fíjate este nombre, viene de un proceso que venía de un campo de una tabla que se gestionó en este proceso. Soy capaz de rastrear todo esto. Fijaros que yo en ningún momento había puesto que este nombre tenía etiqueta. Es este de aquí, el que tenía la etiqueta de Sensitive Data. El resto lo han propagado. Este lo ha propagado aquí y de aquí se propagó aquí. Y si esto funciona, en la tabla Pokémon Info, donde está originalmente el dato, me aparecería hasheado. Pero en la tabla Pokémon 360, que es la que acabamos de ver, donde vienen los datos ya agregados y trabajados y demás, se aplica la política porque ha sido capaz de propagar ese dato. Y como punto final, quiero recordaros que siempre que hay un lineage del dato, se puede ver también hacia futuro. Este dato se creó aquí, pero además es usado por estos procesos a futuro. Por esto viene en rojo. Si tú vas a tocar esta tabla, no solo tienes que saber de dónde viene, sino el impacto que va a tener. Cuando tú hagas cambios aquí, recuerda que hay procesos que trabajan con el dato que tú tienes. Esto también es aplicable a nivel de campo. Este campo tiene impacto en todos los que vienen además. El gobierno de datos es crítico porque es la asignatura que tenemos pendiente. Siempre lo ha sido, pero normalmente podíamos esquivarla con facilidad. ¿Por qué? Muy sencillo, porque teníamos un sistema, teníamos una base de datos, teníamos un servidor. Esto ya desde hace tiempo que no es así. Tenemos muchos sistemas distintos, con muchos datos distintos y necesitamos ser capaz de unificarlos. Como he dicho antes, si queréis saber la hora, necesitáis un reloj. Y si queréis tener dudas, necesitáis dos. Si queréis tener muchas dudas, necesitáis muchos sistemas distintos intentando trabajar juntos. Bueno, espero que nadie haya levantado la mano porque no me ha saltado ningún mensaje. Dicho esto, estoy abierto a vuestras dudas. ¿Os habéis quedado sin habla? Que también es posible. Creo que no se puede escribir, así que hay que levantar la mano y si no tenéis la voz activada, os la activa Izari. Sí, sí hay que levantar la mano.
Que levanten la mano y nosotros le decimos si quieren hacer alguna pregunta. ¿O Que ahí quieren ver alguna está. cosa antes de que cierre todas las historias que tengo? Anda, espera. Sí. Voy a enseñaros una cosa más. ¿Qué ventaja tenemos de tener un dato unificado? Pues que yo puedo trabajar con estos datos y hacer visualizaciones porque toda la metainformación es compartida. Aquí, bueno, pues esto evidentemente a lo mejor no es de mucho interés, pero estoy haciendo un panel en el que me permite trabajar con distintas generaciones, tipos de Pokémon, habilidades y demás, y me saca unas métricas y unas estadísticas, pues, que os parecerán más o menos interesantes, pero oye, está muy bien porque gracias a esto ahora mismo podéis saber que Pokémon de estos tipos, el más gordo era el dragón de generación 4, un dato interesantísimo con el que puedes abrir cualquier conversación. Todo está centralizado y que esté todo centralizado quiere decir que hay un único punto de acceso y esto es crítico, ¿vale? Ahora sí, perdón, continuar. Vaya, ¿nadie tiene dudas? ¿Nadie tiene dudas? Eso es hablar ahora. Hablar ahora, bueno, callar para siempre no, porque está, Efectivamente. está en las redes sociales, en el LinkedIn, en su correo electrónico, pero bueno, este es el momento que Efectivamente. está de cuerpo presente y nos puede explicar todas las dudas, porque además la duda de uno puede ser la duda de muchos, la duda de varios. Efectivamente. Voy a dar 10 segundos, así, como que no quiero la cosa. Voy a poner así: 10, 9, 8, 7, 6, 5. Estáis perdiendo una oportunidad de oro. 4, 3, 2, 1. ¿Nadie ha levantado la mano? Os da vergüenza. No. Sabéis que no había premio y eso les desanima. Voy a poner esto. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Cualquier cosa, ahí podéis escribirme y bueno. Pues gracias por venir. Espero que os haya gustado. Sí me gustaría que hubierais dado un feedback y que me dijerais si os ha parecido interesante, si esto que os hemos contado, el tener todo centralizado, que ya os digo, es la solución por la que ha optado Cloudera, pero que es que muchos están ahora mismo copiando, ¿no? Que es que esto tiene sentido porque un único punto de acceso es un patrón genial para controlar el dato. Exactamente, yo quizás hable por varios que a lo mejor están pensando lo mismo, pero efectivamente ha sido un tema muy interesante y es conveniente de que, bueno, que se aprenda porque es una manera de eficiente de manejar gran cantidad de información. Pues muy bien. Si entonces, pues si nadie tiene preguntas, pues muchas gracias por haber asistido un día más, un jueves más a nuestros webinars. Os esperamos en próximas emisiones. De todas formas, estamos en contacto para próximas entregas, porque esto es la primera de muchas. Muchas gracias. Muchas gracias a Muchas gracias. todos. Muchas gracias, Javier, por haber asistido y haber aceptado nuestra invitación. Un placer. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.